Hay algo curioso en la conversación pública sobre las becas en México, y es que la discusión suele girar alrededor de en qué se gasta el dinero, como si fuera la pregunta más importante. Cada tanto aparece el dato, se repite, se discute y la conclusión casi siempre va en la misma dirección. No todo se destina directamente a la educación. Pues bien, los números más recientes revelados por la Presidenta de la República, generados por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, apuntan justamente a eso. Tienen razón, pero alrededor de un tercio del apoyo se utiliza en gastos educativos, mientras que el resto se reparte en rubros muchísimo más cotidianos como alimento, transporte, ropa, incluso una pequeña parte en el ahorro. Esta información, que vista de forma aislada parece confirmar la crítica, cambia la manera de verse cuando se observa con un poquito más de contexto. Y así empieza a contar otra historia. Estudiar, francamente, no es una actividad que ocurra en paralelo a la vida, como si pudiera separarse de todo lo demás. En muchos hogares, sobre todo donde el ingreso es limitado, la posibilidad de mantenerse en la escuela depende menos de la motivación y más de que existan condiciones mínimas para hacerlo. Cosas tan sencillas como comer, trasladarse, tener tiempo disponible, incluso contar con cierta estabilidad dentro del entorno familiar, forman parte de ese mismo proceso, aunque no aparezcan en el listado tradicional de gastos escolares. Por eso no resulta extraño que una parte importante del dinero termine cubriendo justamente esas necesidades. Aquí tenemos que ser claros, esto no es una desviación del propósito. La beca no solo debe acompañar el momento de aprender, más bien tiene que cubrir todo lo que se necesite para cubrir el proceso educativo y así este se lleve a cabo. Cuando se revisan las evaluaciones cualitativas del programa, podemos observar que madres, padres y tutores reconocen que el apoyo ayuda a que sus hijos y tutorados sigan estudiando. Y esto no solo porque resuelva por completo la situación económica, más bien porque reduce una presión que de otro modo suele empujar hacia el abandono y sobre todo hacia la deserción escolar. En ese margen que puede parecer pequeño desde fuera, es donde se juega gran parte de la permanencia escolar. La transición hacia la beca universal Rita Cetina Gutiérrez mantiene esa lógica aunque cambia la forma. El apoyo económico sigue operando como una herramienta que se integra a la dinámica familiar. En la práctica, esto significa que el dinero se adapta a lo que hace falta en cada momento y no al revés. Ahí es donde la discusión suele perder profundidad. Evaluar estas políticas públicas únicamente desde el destino específico del gasto implica asumir que todos los estudiantes parten de condiciones similares, cuando en realidad las diferencias son amplias y determinantes. Para algunos la beca puede complementar, para otros es la pieza clave que permite sostener el equilibrio, o al menos intentarlo. Incluso los datos que generan más ruido, como el porcentaje mínimo destinado a consumos no esenciales, terminan siendo marginales cuando se observan en conjunto. Si bien es cierto que no definen el comportamiento general y tampoco explican el impacto del programa, funcionan más como un punto de distracción que como un elemento central del análisis. La presidenta Claudia Sheinbaum lo planteó recientemente en esos términos. El objetivo de las becas no es restringir el uso del dinero a una categoría específica, sino asegurar que existan condiciones para que las y los estudiantes permanezcan dentro del sistema educativo. Esa permanencia, que a veces se da por sentada, es en realidad uno de los principales desafíos. En niveles superiores, el patrón se mantiene. Los apoyos se destinan en buena medida a transporte, inscripción, alimentación y algunos insumos tecnológicos. Es decir, elementos que forman parte del día a día de cualquier estudiante. La diferencia es que, sin ese respaldo, muchos de ellos simplemente no podrían sostenerlos. Tal vez el problema no está en cómo se usa la beca, sino la expectativa de que la educación pueda sostenerse sin considerar todo lo que la rodea. Pensarla como un proceso aislado permite simplificar la discusión, pero también la vuelve menos precisa. Al final, el impacto de estos programas no se mide únicamente en lo que se compra, sino en lo que se evita. Cada estudiante que logra continuar
Cada trayecto que no se interrumpe, cada decisión que no se toma bajo presión inmediata, forma parte de ese resultado que no siempre aparece en los datos más visibles. La beca en ese sentido no resuelve todo, pero introduce algo que en muchos casos hace la diferencia: un poquito más de estabilidad en un entorno donde suele faltar, y a veces eso es lo que permite que lo demás pueda seguir en marcha y por lo tanto que nadie abandone las aulas. Yo fui Carlos Villalobos, estas fueron notas para entender el caos. Nos vemos, nos escuchamos y nos leemos hasta la próxima. Bye.